Buenas tardes, bienvenidos a la presentación del libro de Francisco Rubia, El cerebro espiritual, publicado por Fragmenta Editorial. En primer lugar, me gustaría dar las gracias al Colegio Libre de Méritos por su complicidad, como dicen los políticos, con nosotros a la hora de organizar este acto de presentación. Nosotros, como Fragmenta Editorial, somos una pequeña editorial de Barcelona, especializados en libro clásico y de ensayo, sobre todo libro de ensayo, en el ámbito de las religiones, desde una perspectiva no confesional. Estamos acostumbrados a que la mayor parte de editoriales de religión son editoriales confesionales, editoriales que hacen libro católico para católicos o libro musulmán para consumo interno de los musulmanes, libro ortodoxo para ortodoxos, y es poco habitual que surjan iniciativas editoriales especializadas en el mundo religioso, dirigidas a toda la ciudadanía, sin distinguir, sin pretender alimentar, suscitar ningún tipo de creencia o no creencia. En nuestro caso creímos que este hueco valía la pena cubrirlo, que tenía que existir una editorial donde el hecho religioso se tratase con el máximo rigor, con la máxima calidad científica, al mismo tiempo con empatía. No es una editorial contra la religión, es una editorial que entiende que la religión es algo importante, que no se puede dejar en manos exclusivas de las personas religiosas, sino que merece una aproximación también desde las ciencias humanas. Y en ese sentido, el libro que hoy presentamos encaja perfectamente en lo que nosotros teníamos en mente cuando fundamos Fragmenta en el año 2007. El cerebro espiritual es la obra de un científico, de un catedrático de medicina, que entiende que por tanto habla como científico, no habla ni como creyente ni como no creyente, no nos quiere convencer de ninguna creencia o no creencia, es algo que pertenece al foro interno del lector. El lector puede tener las creencias o no creencias que le dé la gana. Rubia, como científico, ha de tomar nota también de la existencia de fenómenos que llamamos religiosos, que tienen una explicación cerebral, y Rubia, como experto que es en cerebro, lo que hace es ofrecer esa explicación de tipo neurobiológico, de tipo cerebral, sobre la experiencia religiosa. Y también me gusta subrayar el hecho de que se trata de una aproximación hecha por un científico, hecha por alguien que estudia las bases neurológicas de la experiencia religiosa, pero lo hace en diálogo con otras aproximaciones al mundo de las religiones, lo hace también con un conocimiento muy a fondo de tradiciones primitivas. No es un libro eurocéntrico, no es un libro que solo piense en las manifestaciones religiosas tal como las conocemos en nuestro contexto cultural en estos momentos, sino que hace viajes en el espacio, en el tiempo, y en ese sentido su aproximación es de una enorme calidad, de un enorme interés. A mí me sorprende mucho me sorprende en el sentido positivo del término, cuando Francisco Rubia insiste una y otra vez al hablar de lo que llamamos las experiencias religiosas, las visiones, los estados de trance, los éxtasis, ese acceso a una segunda realidad, ese acceso a una realidad otra que tienen los místicos, que tienen los chamanes. Francisco Rubia dice, todo eso, cuando accedemos a esa otra realidad es una creación del cerebro. Eso surge del cerebro. Dice, pero la primera realidad, la realidad que palpamos, también surge del cerebro. También surge del cerebro. Todas estas ideas, con un gran desarrollo, mucho mejor explicadas que como de forma muy pedestre estoy resumiendo, se hallan en este libro, El cerebro espiritual. Y para hablar de esta obra contamos, en primer lugar, con un lector de lujo, con Antonio Piñeiro, catedrático de filología griega
en la Universidad Complutense de Madrid, especializado en estudios sobre cristianismo primitivo. Antonio Piñero, perdón. Me has concedido una I que todavía no merezco. Antonio Piñero hará, disculpen, este papel de lector de lujo desde fuera, alguien pues que no ha intervenido en la creación del libro y que ofrecerá su lectura, sus puntos de vista, tal vez sus discrepancias, no lo sé, saldremos de dudas de aquí unos minutos. Y en segundo lugar contamos con el autor, con el responsable de la obra, Francisco Rubia. A los dos les agradezco muchísimo, a uno pues el hecho de que nos acompañe hoy para hablar del libro, y a Francisco Rubia el gran regalo que supone esta obra. Tiene pues la palabra Antonio Piñero. Gracias. Queridas amigas, queridos amigos, en primer lugar, muchas gracias, querido director, por haberme escogido a mí, que en apariencia podría pensar alguno que no sería una persona verdaderamente calificada para ponerse a juzgar un libro que es puramente de neurofisiología en sí. Pero esta es la primera idea que quiero decir. El que he escogido como lector animante y en pequeñísimas cosas solo discrepante a alguien que se dedica a las humanidades, en concreto a la lengua y a la literatura del cristianismo primitivo, indica claramente que este libro está escrito muy claro, muy pedagógico y que no va dirigido a colegas, sino que, como tú has dicho muy bien, va dirigido al gran público. Segundo, yo me he alegrado muchísimo y lo agradezco porque yo sigo a Francisco Rubia desde hace un cierto tiempo y él sabe que incluso algunos escritos preparatorios de este libro, como una conferencia básica que le oí hace tiempo, le pedí, por favor, que me permitiera reproducirla, aunque fuera sintéticamente, en mi blog, y tuvo un impacto fenomenal. Entonces lo sigo y al haber tenido en mis manos este libro me ha producido un gran gozo. Tercero, yo conozco a muchísimos colegas de la Complutense, muchos, pero yo creo que pocos conozco tan laureados como Francisco Rubia. Realmente su currículum es impresionante y la cantidad de premios y la cantidad de actividades, ahora diré, no es nada fácil dentro de la universidad antigua a la que ambos pertenecíamos. Y ahora somos eméritos, pertenecemos de algún modo, aunque somos exiliados, pues no era nada fácil llegar a conseguir, cuando no había una endogamia tan feroz, una cátedra en la Complutense. No era fácil y para muchos era como el non plus ultra de su vida. Y segundo, no es nada fácil que un catedrático de la Complutense sea al mismo tiempo catedrático de la Ludwig Maximilian Universität. Yo creo que es una de las más prestigiosas de Alemania, en conjunto es una universidad maravillosa, con una gran selección de personal, y que él haya sido docente allí, a mí me parece de un mérito tremendo. Y sobre todo que haya sido asesor científico de esa universidad. Bueno, entonces yo me zambullí rápidamente este libro con gran pasión, pero les tengo que advertir una cosa. No empiecen este libro por la tarde. No sea que me pase lo que me pasó a mí, que empecé a leerlo por la tarde y no podía dejarlo. Así que me puse a leerlo y digo, bueno, ya es tarde, tengo, bueno, una página más y otra página más. No, pero si ahora lo que viene es más interesante. Es decir, que el libro me enganchó tremendamente. Y yo creo que esto es lo más hermoso que se puede decir de un ensayo. Que te enganche y que digas, no voy a dormir ahora mismo, una página más.
Así que hasta cierto punto, la primera tarde me enfadé contigo porque no me dejabas dormir. Lo cual es un maravilloso piropo, ciertamente. Que un libro no te deje dormir es lo mejor que se puede decir de un libro. Bueno, y respecto al contenido, yo creo que el contenido plantea las bases de una aproximación científica y creo que en el siglo XXI, absolutamente necesario a cualquier persona culturalmente interesada, las bases científicas para el estudio de la religiosidad, de lo sobrenatural y del origen de la religión. Por eso me parece excelente el prólogo al principio, el prefacio, donde descubre con bastante naturalidad sus cartas y presenta claramente cómo va a impostar este estudio en el libro. Es decir, ya desde el principio el lector sabe perfectamente que un catedrático de neurofisiología le dice que tras supermúltiples experimentos, la ciencia ha llegado a una conclusión que es absolutamente irrebatible, y es que el mundo de la espiritualidad y de la religión no es un meteorito que ha caído como una revelación venida de un mundo extraterrestre donde habita la trascendencia, sino que se origina dentro del cerebro humano. Es decir, viene a plantear claramente lo que ya dijo Genófanes de Colofón, y él lo cita en el libro. En el siglo VI, poeta lírico y un filósofo que dijo, no con estas palabras, pero claramente, que no son los dioses los que crean a los hombres, sino los hombres los que crean a los dioses. Y lo plantea, pues, este axioma de una manera científica. Una vez que está planteado así y que el lector sabe a qué se enfrenta, vienen las preguntas, y prácticamente en el mismo prefacio puede decir que plantea la primera pregunta trascendental. ¿Acaso Dios ha puesto en el cerebro esta tendencia innata a la espiritualidad, de modo que acabe en la religión y en la adoración de él? O más bien tenemos que concluir que puesto que la hipótesis de Dios no es científicamente postulable, no quiere decir que se niegue, sino que no es postulable, sí, más bien tenemos que pensar que la espiritualidad es un producto de la evolución. Y luego responde, ¿qué es la espiritualidad? Y la define en un momento en el que, si ustedes hurgan, y si son docentes lo verán, o si tienen contacto con la gente, si le preguntan la cosa más elemental, y háganlo, la definición de lo más elemental, incluso acudiendo a diccionarios, verán la cantidad de errores que tiene la gente de comprensión. Entonces el libro empieza por lo básico. ¿Qué es la espiritualidad? ¿Es igual a lo sobrenatural? ¿Por qué nos lleva a la espiritualidad? ¿Cómo ha podido surgir la espiritualidad? ¿Qué ha habido a lo largo de la historia que nos induce, aparte de los experimentos de hoy, a pensar que el hombre primitivo e incluso los homínidos, es decir, de hace cientos de miles de años, pudieron también tener chispazos de espiritualidad? Es que es fantástico cuando uno ve una definición clara, cuando ve una definición clara de lo sobrenatural, o cuando se pregunta también claramente ¿para qué generó el cerebro humano en la evolución los instrumentos? Él dice claramente, el cerebro humano no es un ordenador universal, sino que tiene diversos instrumentos para atacar diversos problemas. ¿Por qué genera la espiritualidad? Y confiesa en el libro claramente, sobre todo al final, que en el fondo
no puede dar una respuesta exacta, pero que cree que la respuesta va en el orden de la lucha por la supervivencia y, sobre todo, el dotar al sujeto dentro de esa lucha por la supervivencia de una serie de instrumentos que le hagan la vida segura y placentera. Bueno, yo he dicho esto, pero ahora viene todo el libro y esta es la labor de ustedes cuando lo lean, porque al final del libro se llega a esta conclusión, que es realmente honesta. A mí, por ejemplo, también me ha interesado muchísimo los flashes. Claro, es un libro de 203 páginas descontando la bibliografía. No es muy grande. ¿Por qué la búsqueda de la espiritualidad? ¿Cómo a lo largo de la historia se ha producido el uso de sustancias enteógenas, es decir, de sustancias alucinatorias que llevan en último término a ritos y cultos religiosos? Y una cosa que me ha parecido también fantástico, y ya no voy a ocupar más tiempo, porque el invitado hoy es él, y es él el que tiene que defender su libro, que me ha interesado muchísimo esos capítulos finales cuando trata a modo enciclopédico de todas las teorías importantes que se han producido a propósito de la búsqueda del origen de la religión. Una cosa prácticamente imposible porque son meras hipótesis. Créame, el final es deslumbrante porque si uno no tenía ni idea de eso, se encontrará con que sintéticamente el autor, Francisco Rubia, después de asimilar centenares de libros o artículos, le ofrece en pocas líneas una síntesis de cada uno de los digamos, autores más importantes que a lo largo desde el siglo XVIII hasta ahora han dado sobre el problema de la historia de las religiones. Y aquí te diría una cosa, Paco, si estuviera aquí Gustavo Bueno, probablemente acabaría contigo a leñazo limpio, porque Gustavo Bueno es enérgico. Una vez que yo estuve hablando a propósito de la historia de las religiones, me olvidé de citar, y esto te lo digo para que lo hagas en la segunda edición, El animal divino de Gustavo Bueno. Entonces ahora mismo te caería un rayo encima de la cabeza y se acabaría esta presentación por no citarlo. Así que ya sabes que tienes que estudiar El animal divino. Bueno, entonces, en síntesis, a mí me ha encantado el libro. Yo lo recomiendo. Repito que no lo empiecen por la tarde, porque es un libro interesantísimo. Y es un libro enciclopédico. Les ofrece un montón de cosas y se darán cuenta cuán interesante será. Y esto es típico de los buenos libros, cuando se llegue al final y uno haya recibido una cantidad tremenda de información, depositarlo y al cabo de unos días voy a volverlo a leer otra vez. Así que enhorabuena, Paco, sinceramente, a mí el libro me ha gustado muchísimo y ya sabes que este viernes haré una reseña en lo que yo pueda, urbi et orbi. Exactamente así, de tal modo que yo pueda expandir, porque me parece un libro importante en el panorama de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Piñero. Tiene la palabra el autor. Bueno, estoy apabullado con las palabras de mi amigo Antonio, pero voy a empezar, en primer lugar, agradeciendo al Colegio Libre de Méritos que nos haya permitido celebrar en esta sala, que ya muchos de ustedes conocen por las conferencias en el colegio, celebrar este acto. Y, naturalmente, también agradecer a Capri Rivera y a Nuria, que cuidan por la organización. También quiero agradecer a Técnicas Reunidas el haber cedido el salón de actos y a su técnico de audiovisual, Óscar, que va a grabar todo lo que hoy aquí se diga. Así que probablemente podrán luego repetirlo si quieren en algún medio. Me imagino que será tanto en la página del colegio como yo lo colgaré de Tendencias 21, la página donde Antonio y yo escribimos un blog,
Y probablemente Claro, también... pero tú como autor y yo como crítico, ¿eh? No nos vamos a repetir. Y probablemente también en YouTube, como pasó con las conferencias del colegio en el pasado. Bueno, también quiero agradecerle a Fragmenta Editorial, aquí representada por su editor, Ignacio Moreta, por el cariño con el que ha tratado el libro. Bueno, él trata todos los libros con cariño, pero yo quiero agradecer especialmente el cariño con el que ha tratado el autor. Y eso lo quiero dejar aquí bien claro. Y finalmente agradecerle a todos ustedes su presencia, a pesar del enorme frío que está cayendo sobre la península. En fin, hablar del libro no es fácil y resumirlo todavía me parece difícil, pero algunas cosas quisiera dejar bien claro. En primer lugar, hay muchas personas que identifican la espiritualidad con la religiosidad, y eso es equivocado. Son conceptos distintos, pero no distantes, porque la religiosidad no se puede concebir sin espiritualidad, pero la espiritualidad sí se puede concebir sin religión, y por tanto yo considero la espiritualidad un término más amplio que la religión. Todas las religiones están construidas sobre el fenómeno espiritual. Luego, me parece también importante resaltar un hecho que llama la atención, y es que el cerebro como materia sea capaz de generar espiritualidad. Porque eso, bueno, yo le he llamado espiriteria, como algunos saben, porque es una contracción entre espíritu y materia, ¿no? Es decir, llamar al cerebro materia en el sentido clásico de la palabra no tiene sentido, desde que el cerebro es capaz de generar esas experiencias espirituales, religiosas, místicas, de trascendencia, luminosas, divinas, como quieran llamarle. Así que eso me parece importante. Y por eso la definición que yo le he dado, efectivamente, como decía Antonio, las definiciones de espiritualidad que se encuentran en los diccionarios no me han convencido ninguna, porque hablan naturalmente del espíritu como contrario a la materia, etcétera, en el dualismo clásico, o repiten la palabra espíritu en la definición, etcétera. Y por tanto yo he hecho una definición propia que la llamo el sentimiento o la impresión subjetiva de alegría extraordinaria, de atemporalidad, el tiempo desaparece, de acceso a una segunda realidad que ya ha mencionado Ignacio antes, que es experimentada más vívida e intensamente que la realidad cotidiana y que está producida por la hiperactividad de estructuras que pertenecen al cerebro emocional. Fundamentalmente dos estructuras, amígdala e hipocampo, que se encuentran en la profundidad del lóbulo temporal, naturalmente con todas sus conexiones, no están aisladas en el cerebro, con todas sus conexiones. Y estas dos estructuras generan tanto experiencias divinas como experiencias terroríficas. Es decir, las personas que tienen un éxtasis místico, y eso lo pueden leer en muchos autores, pueden experimentar el cielo, pero también el infierno. Aldous Huxley, el escritor británico, en Las puertas de la percepción, refiere sus experiencias con la mescalina, una droga enteógena o alucinógena. Y no solamente él va diciendo por ahí, soy Dios por su casa, sino que además tiene también la experiencia terrorífica del infierno. Es decir, que dependiendo de qué estructuras tienen más actividad que otras, la amígdala, por ejemplo, genera un terror cuando se estimula eléctricamente. Y es una estructura importantísima porque es que la que da sentido de familiaridad a todo lo que vivimos. La experiencia, por ejemplo, de déjà vu, es decir, ya vivido, se debe a una hiperactividad de la amígdala y tenemos la impresión de que ya esto es familiar a pesar de no haber estado nunca en ese sitio. Por tanto, la experiencia mística, que es el acceso a lo que yo llamo segunda realidad, tiene como base, y esta es la base, por así decirlo, el pilar de todo el libro, tiene como base la hiperactividad de estructuras que pertenecen al cerebro emocional. Fuera del cerebro no hay nada. Entonces, la primera realidad y la segunda realidad, es decir, la realidad cotidiana, que en otro lugar le llamo yo realidad egoica, porque está dominada, entre comillas, dominada por el yo. No es cierto, el yo se atribuye funciones que no le corresponden. La inmensa mayoría de las actividades cerebrales son inconscientes y por tanto el yo no tiene nada que ver con ellas. Pero el yo se atribuye toda la actividad cerebral. Entonces, esa realidad primera, realidad egoica, primera realidad, es una proyección del cerebro hacia el exterior.
Y eso es muy antiguo. Demócrito en la Grecia antigua, pero es que además Descartes, Locke, Berkeley, etcétera, todos los empiristas ingleses también decían que Descartes también, que las cualidades secundarias de los objetos no estaban en los objetos, sino que estaban en el sujeto que observaba esos objetos. Es decir, no existen los colores, no existen los gustos, no existen los olores, no existen los sonidos fuera de nosotros, están dentro de nosotros. Nosotros interpretamos esa realidad como externa, pero en realidad es creación cerebral. Y esto es muy importante, porque si la primera realidad, que nosotros le tenemos mucho cariño, porque es en la que solemos vivir, es una proyección cerebral, evidentemente, cuando accedemos a una segunda realidad, también es una proyección cerebral. Y lo que yo no entiendo y nunca he entendido es cómo es posible que cuando nosotros soñamos, es decir, cuando estamos dormidos y tenemos los ensueños, generalmente sabemos ya de pequeño que lo que vemos en los ensueños, sean seres espirituales, demonios, espíritus, parientes ya fallecidos, etc., sabemos muy bien que son creaciones del cerebro y no las atribuimos al mundo exterior. Sin embargo, cuando entramos en la segunda realidad, sí atribuimos los seres espirituales como si estuviesen fuera. Pues eso no tiene sentido. Hace poco, en el blog de Tendencias 21, donde escribimos Antonio y yo, precisamente planteaba eso, el tema de las proyecciones cerebrales. El cerebro lo proyecta todo hacia afuera y lo proyecta tanto en la realidad normal como en la segunda realidad. Entonces, yo no entiendo por qué seres espirituales que vemos en los ensueños están dentro del cerebro y los que vemos en el éxtasis místico están fuera. No lo entiendo, porque la causa es la misma. Es la estimulación de estructuras cerebrales que pertenecen al cerebro emocional. ¿Y por qué digo que las experiencias místicas y las experiencias de la segunda realidad se deben a la hiperactividad de las estructuras del cerebro emocional, fundamentalmente, como he dicho, hipocampo y amígdala? Pues porque hay una serie de datos que apuntan en esa dirección. Digo apuntan porque yo como científico soy escéptico, porque el escepticismo es el pilar de la ciencia, tenemos que dudar de todo, es nuestra tarea, nuestra obligación. Entonces yo no afirmo nada, yo opino, y opino que estas estructuras son la base de las experiencias místicas trascendentes, etc. Y lo digo porque hay una serie de datos que voy a referir. En primer lugar, porque si estimulamos tanto eléctrica como electromagnéticamente esas estructuras en la profundidad del lóbulo temporal, somos capaces de generar esas experiencias místicas. Los sujetos que se han sido sometidos a estas estimulaciones han sentido la presencia de seres espirituales, no solamente sobrenaturales, sino también personas fallecidas, etc. Algo que espontáneamente también mucha gente tiene. Por ejemplo, poetas o escritores o artistas han sentido siempre la presencia, muchos de ellos lo han referido, la presencia de una musa que les acompaña en su creación artística, literaria, etc. O sea que nosotros hoy somos capaces de producir esas experiencias de manera experimental, estimulando esas estructuras. Segundo, desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han consumido drogas que se llaman enteógenas y que se llaman así porque el catedrático de filología griega de la Universidad de Boston, Karl Rock, le llamó así porque enteógen significa Dios generado dentro de nosotros. Y por tanto, es lógico que, por ejemplo, a determinados hongos alucinógenos le llamemos carne de los dioses, etc. Es decir, que hay una serie de pueblos primitivos que han identificado esas drogas con el acceso a sus dioses. Se me ha olvidado decir que cuando estimulamos las estructuras, y se ha hecho, por ejemplo, en Canadá, hace ya tiempo, en los años 80, los estudiantes que se sometieron a esas estimulaciones siempre veían seres espirituales de su propia religión, nunca de otra. De manera que un cristiano veía a Cristo o a la Virgen María, pero nunca a Buda. Un budista veía a Buda, pero no a la Virgen María. Un indio veía a Manitú,
pero no veía a Buda, etcétera, etcétera. Alá, si era musulmán, etcétera. Esto me parece importante resaltar. Así que las drogas, desde tiempos inmemoriales, el ser humano las ha ingerido. Y las ha ingerido probablemente por dos razones. Primero, porque en la búsqueda de alimentos se encontraba con estas plantas, hongos, lianas, etcétera, que le producían una experiencia extraordinaria, que por cierto es una experiencia, si es el hipocampo y el septo el que se estimula, dos estructuras del cerebro emocional, producen un placer inmenso, un placer extraordinario. Se ha hecho en seres humanos y, por ejemplo, se le recuerdo una chica que le estimularon durante una operación neuroquirúrgica una de esas estructuras y de pronto quería casarse con el médico. No sé si eso le producía placer, probablemente estaría enamorada del médico. Lo único que sé es que produce un intenso placer, al igual que la estimulación aislada de la amígdala produce terror, como he dicho antes. Así que el ser humano desde tiempos inmemoriales conoce estas drogas. Y el segundo motivo por el cual conoce estas drogas es porque copiaba animales que también las ingerían. Porque los renos en Siberia o los caribúes en el Canadá ingieren la manita muscaria, que es la droga, es el célebre hongo rojo con pintas blancas. Y se llama muscaria, amanita muscaria, porque las moscas se colocan con ella. Y una vez que han ingerido la droga, caen al suelo en estupor. Y en el momento en que se despierta, vuelven otra vez a ingerir, igual que una drogadicta cualquiera. Así que copiaban a los animales. Los chamanes en Siberia copiaban a los renos y de esta manera podían acceder a sus dioses. Y la prueba de ello es que saben también, que la orina de aquellos que habían ingerido la manita muscaria era todavía mucho más fuerte porque el cuerpo, al pasar por el cuerpo, se purificaba y quitaban una serie de adicciones que intervenían en la pureza de la droga. Y esto lo sabían ya los Vedas, 2500 años antes de Cristo, hace 3500 años o más. En el Rig Veda se dice, hemos bebido el soma, hemos llegado a Dios. Y en el Veda se sabía que la orina de las personas que ingerían esta droga era mucho más pura. Ya lo sabían en los Vedas. Así que los animales se drogan. Y los seres humanos seguramente han copiado a los animales. De la misma manera que los indígenas de los Andes han copiado las llamas para ingerir la coca, porque sabían que las llamas subían mucho más rápidamente las montañas, porque eran mucho más fuertes, se sentían mucho más fuertes con la droga. Y de la misma manera que en África copiaban a las cabras porque ingerían los granos de café, etcétera, etcétera. Es decir, los animales se drogan, desde los caracoles hasta los elefantes, el ser humano, las ballenas, todo el mundo se droga, los animales se han drogado toda la vida. Así que es muy probablemente, que el ser humano copiaba a los animales. De hecho, como he dicho, en Siberia así ocurrió. Entonces eso plantea la pregunta, ¿tienen los animales experiencias espirituales? Otro tema interesante, porque si realmente... ¿Y por qué digo esto? Pues porque la estructura del cerebro emocional de muchos mamíferos es muy similar a la nuestra, es muy parecida. Sobre todo aquellos animales que están cerca de nosotros desde el punto de vista evolutivo, como los chimpancés, las ballenas azules, los cachalotes o los elefantes, que tienen un cerebro extraordinario, los delfines también, que se reconocen en el espejo, tienen autoconciencia y muy probablemente tengan también experiencias espirituales que no podemos nunca conocer porque no podemos entrar en los cerebros de estos animales. Pero es una pregunta interesante, es decir, que el ser humano conoce la segunda realidad hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Esto de los místicos es relativamente reciente, comparado con las experiencias que seguramente los homínidos han tenido en el pasado. Ese es el segundo argumento en favor de que las estructuras del cerebro emocional que producen las drogas, hiperactividad que producen esas drogas, a través de la dopamina, que es un neurotransmisor cerebral, se produce una invasión de dopamina en esas estructuras que además están plagadas de neuroreceptores para la dopamina y de esta manera se produce la experiencia espiritual. ¿Y por qué está implicada la dopamina? ¿Y cuáles serían las consecuencias? ¿Y cuál sería el otro argumento a favor de la implicación de la dopamina? Pues porque enfermos
que tienen un exceso de dopamina, como el esquizofrénico o el enfermo con el trastorno obsesivo compulsivo, tienen delirios religiosos. Su religiosidad aumenta en relación con el aumento de la dopamina. Y lo contrario también es cierto. El enfermo de Parkinson, que tiene un defecto de dopamina porque le falta dopamina en la vía nigroestriada, ese enfermo ve reducida su religiosidad, suponiendo que la tuviese, claro, porque si no la tiene, no puede reducirse. Así que ese es otro argumento a favor de estas estructuras como causa de las experiencias religiosas. Hay otra más, aparte de las experiencias místicas, que ya no voy a reducir, pero que tienen unos síntomas muy parecidos a otra experiencia que también conocemos mucho, que son las experiencias cercanas a la muerte. Personas que han estado prácticamente muertas clínicamente y que han vuelto a la vida de manera espontánea, resucitadas por el médico o simplemente, bueno, pues, como he dicho, porque espontáneamente han vuelto. Y estas personas relatan una serie de síntomas que son muy parecidos a las experiencias místicas. Por ejemplo, la luz intensa que han tenido tantísimos místicos en Oriente y en Occidente. Y místicos modernos, por ejemplo, el creador de los mormones, Joseph Smith, que tiene una columna de luz sobre su cabeza, ¿no? San Pablo, por ejemplo, la epilepsia del lóbulo temporal, que por cierto es otro argumento, cuando el epiléptico tiene un ataque restringido al lóbulo temporal, tiene experiencias místicas. Tiene experiencias místicas como Santa Teresa de Ahumada y Cepeda, como ella quería llamarse. Tiene experiencias místicas. ¿Por qué? Pues porque ella en su autobiografía dice: estuve 3 días en coma y cuando me desperté tenía la lengua mordida, hecha a pedazos. Literalmente dice eso. Y se supone que a San Pablo le ocurre igual, camino de Damasco, porque una de las síntomas del síndrome conocido como el síndrome de Gastaut-Geschwind, de epilepsia del lóbulo temporal, son conversiones religiosas súbitas, hipergrafia, Santa Teresa no digamos, hipergrafia, bueno, y muchas otras cosas que no voy a citar. El caso, ese es otro argumento a favor de que estas estructuras son importantísimas para la generación de estas experiencias. Así que, otro tema que me gustaría resaltar del libro es el siguiente. Si nosotros tenemos estructuras que generan espiritualidad en el cerebro, la espiritualidad es una facultad mental como cualquier otra. Somos espirituales de manera innata. Nacemos con la posibilidad de ser espiritual. Digo posibilidad porque, como cualquier facultad mental, no depende solo de los genes, sino también del ambiente que rodea a esos genes. Y pongo siempre el ejemplo del lenguaje, podríamos poner la música o la inteligencia. En el lenguaje se sabe que durante el periodo crítico el niño tiene una predisposición genética para el lenguaje. La gramática universal de la que hablaba Noam Chomsky. Pero si no tiene un entorno apropiado, un entorno parlante, ese niño nunca hablará bien. Y de hecho hay ejemplos como los niños, 2 creo que se conocen, uno que nació en la India, criado por lobos, y otro en Francia, que fue el origen de una película de Truffaut, creo, sobre los niños criados con fieras salvajes. Esos niños nunca hablaron bien, porque durante el periodo crítico el entorno no fue apropiado y por tanto daban gruñidos, por supuesto, igual que sus putativos padres, ¿no? Los lobos, pero no hablaban correctamente. El caso de la música es igual. Yo siempre digo, Mozart nace en África y no tenemos a Mozart hoy día, la música que tenemos de Mozart, es evidente. Y la inteligencia es 3/4 de lo mismo. Si no hay un ambiente apropiado, la inteligencia no puede desarrollar. ¿Cuánta inteligencia se habrá perdido de personas que no han tenido el entorno apropiado para desarrollarla? ¿Cuántas habrán perdido? Luego, por tanto, los genes son muy importantes, pero el medio ambiente también, ¿no? Y entonces, con la espiritualidad tiene que ocurrir exactamente lo mismo. En primer lugar, hay personas más espirituales que otras, y la prueba tenemos en que todos los fundadores de las religiones han tenido experiencias muy profundas. Han sido personas muy espirituales. Y hay otras personas que parecen que la espiritualidad les resbala, que no tienen experiencias espirituales. De la misma manera que hay personas negadas para la música o absolutamente
digamos, poco inteligentes, ¿no? Todas las facultades mentales tienen un desarrollo mayor o menor dependiendo de la persona, porque cada persona es distinta una de otra. Luego, tiene que haber personas más espirituales que otras, en primer lugar. Segundo, tiene que haber un entorno apropiado para que esa espiritualidad se desarrolle. Y ya no quiero... creo que hay un torno de preguntas. Creo que hay gente que quiere preguntar. Tengo entendido, y Capri me ha dicho que a lo mejor hay una discusión. Así que yo no voy a extenderme más, sino simplemente decir que yo no considero a las personas que han tenido una experiencia mística patológicas. Me parece que eso es importante también resaltar. Yo, desde luego, desde el punto de vista biológico, todo lo que el cerebro produce es normal y real. Esté fuera o no esté, o esté dentro. Luego la gente dice, bueno, es que todo es una ilusión. Todo lo que nosotros pensamos, sentimos, creemos son ilusiones. Desde el punto de vista biológico no son ilusiones, son realidades cerebrales. Todas son realidades cerebrales. Y con respecto al tema que ha introducido Ignacio con respecto a las creencias o no creencias, todos los hechos, y eso me gusta resaltarlo siempre, como he dicho en La Conexión Divina y como repito en este libro, todos los hechos científicos se van a interpretar, y lo digo en el prefacio y lo repito luego después al final, se van a interpretar de acuerdo con las creencias de cada persona. Porque las creencias son filtros de nuestra percepción. Y las personas filtran lo que entra de acuerdo con las creencias, que son precisamente los filtros que permiten unas cosas y no permiten otras. Luego, la persona que es creyente dirá o podrá decir, bueno, me parece muy bien que los seres sobrenaturales no estén fuera, sino que estén dentro del cerebro. Pero claro, como ha dicho Ignacio antes, Dios ha colocado dentro del cerebro la posibilidad de que nosotros conozcamos esos seres espirituales. Una hipótesis del creyente. Y el no creyente dirá, bueno, pero esto en realidad es el resultado de una evolución, la selección natural ha producido esto por razones que todavía no conocemos exactamente, como bien ha dicho Antonio, pero que seguramente tienen un valor de supervivencia, porque si no, el cerebro los hubiera eliminado a lo largo de la evolución. El cerebro ha seleccionado aquellas cosas que le sirven para supervivencia. Por eso yo decía siempre que el cerebro nos engaña. El cerebro nos engaña relativamente, en términos coloquiales, porque son cerebros también. Luego el cerebro nos engaña significaría que el cerebro se engaña a sí mismo. No, el cerebro nos engaña a ese yo, que es otra ilusión cerebral, otra creación cerebral, lo engaña a favor de la supervivencia. Es decir, si en la India el cazador ve detrás de un arbusto una especie de maroma anaranjada con tiras negras, sale corriendo, porque el cerebro le ha reconstruido la figura de un tigre a partir solamente de la cola. Si no es un tigre, no ha perdido nada. Pero si es un tigre, ha salvado la vida. Luego, ¿qué hace la naturaleza? Favorecer la posibilidad de que creamos en la posibilidad de un animal predador para poder salir corriendo y salvar la vida. Y esta manera de creer, yo pongo también el ejemplo del oso en el bosque. Si vemos una mancha oscura de color, naturalmente al oscurecer, y vemos una mancha marrón, podría ser una roca, pero puede ser un oso, ¿no? Entonces salimos corriendo. El falso positivo, que sea una roca, no hace daño a nadie. Pero el falso negativo le puede costar la vida. Y por tanto, la naturaleza favorece la posibilidad de que salgamos corriendo. En ese sentido, el cerebro nos puede engañar, pero nos engaña para la supervivencia. Luego, que quede bien claro, porque generalmente se suele preguntar. Y luego quizás terminar al final con algo que me parece muy importante. Me extraña mucho que Antonio no lo haya citado, el Evangelio de Santo Tomás, apócrifo de Santo Tomás, porque yo lo considero muy importante. Santo Tomás hay dos evangelios. Uno, el Evangelio de Tomás, que es gnóstico, como bien sabe Antonio, y otro es el de Santo Tomás, que es apócrifo. Y en el Evangelio apócrifo de Santo Tomás
se le pregunta a Jesucristo, le pregunta a los discípulos lo siguiente: Maestro, ¿cuándo entraremos en el reino de los cielos? Y Jesús le responde: cuando hagáis lo que está dentro igual a lo que está afuera, y lo que está afuera igual a lo que está dentro, y lo que está arriba a lo que está abajo, cuando convirtáis lo masculino y lo femenino en una sola cosa, entonces entraréis en el reino de los cielos. Mi interpretación: cuando anuléis la conciencia egoica, dualista, lógico-analítica, que opera con opuestos, con términos opuestos, antitéticos, cuando anuléis eso, entonces accederéis a la segunda realidad, al reino de los cielos. Cosa que además lo saben los místicos desde hace miles y miles de años. En Oriente se saben todos los que meditan que hay que anular el yo para poder acceder a la experiencia mística. Mientras esté el yo ahí, malo. ¿Por qué? Pues porque el yo probablemente es una creación del cerebro de regiones modernas que inhiben al cerebro emocional. Y por tanto es necesario anular ese yo para desinhibir al cerebro emocional, para desinhibir esas estructuras de las que estamos hablando. Eso me parece muy importante. Pero es que el Génesis, pero en el Génesis, que hay dos versiones, una del siglo VII y otra del siglo V, ¿sí o no? Bueno, yo siento hablar de estas cosas delante de Antonio, pero en fin. En el Génesis se dice, por ejemplo, que Dios hizo al hombre, creó hombre y mujer, ¿no es? ¿Cómo es? Es Génesis 1:27, el primer capítulo, que es más moderno. Vale. Es más moderno, que por cierto está escrito en el libro 3:27. Sí, correcto, yo lo corrijo. 1:27. Bueno, Dios creó, al hombre y mujer los creó. Y la interpretación de algunos exégetas es que está hablando de la creación de un andrógino. Entonces, pero es que luego hay otra escena todavía en el Génesis más importante. Y es que hay un árbol del bien y del mal, un árbol dualista. Y se le dice: no comáis ese árbol porque se os abrirán los ojos. Es decir, accederéis al yo dualista, a la conciencia, a la primera realidad que yo digo, y perderéis el paraíso. ¿Qué es el paraíso? ¿Qué es el reino de los cielos? El sistema límbico, el cerebro emocional. No podréis acceder ya al cerebro emocional sin dificultades porque habéis comido del árbol del bien y del mal, del dualismo, habéis accedido a una conciencia egoica, dualista, que inhibe necesariamente, desde el punto de vista fisiológico, inhibe el cerebro emocional. Desgraciadamente no lo inhibe suficiente, y la prueba es que la historia de la humanidad es un desastre de matanzas. No hace falta más que recordar lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Es decir, que la inhibición no es completa, hasta el punto de que el escritor húngaro Arthur Koestler decía que éramos un eslabón perdido de la evolución porque habíamos generado una conciencia que era incapaz de someter a todas las pulsiones agresivas y violentas que tenemos también en ese cerebro emocional. Y ya con esto termino. Muchas gracias, Francisco. Tenemos ciertamente unos minutos para abrir un pequeño coloquio. Así que preguntas, cuestiones, dudas, discrepancias, adelante. Solamente al hilo de esto que ha comentado ahora el profesor Rubia, me ha recordado, yo no soy tan erudito como los que están en la mesa, ¿no? Pero me ha recordado un refrán español que dice: si quieres ser feliz como dices, no analices. Entonces esto me lleva a lo que usted ha dicho ahora del árbol del bien y del mal, que por eso me sugiere la pregunta, ¿no? En la antítesis esta de no analices aparece el cerebro yoico, este egoico que dice usted. Entonces, claro, la pregunta es: ¿podríamos asimilar el ser feliz a la espiritualidad? ¿A esa misma faceta del cerebro emocional? Bueno, me parece muy correcta.
el pueblo es sabio, ¿no? Y ese refrán o ese dicho me parece muy apropiado para lo que he dicho. Lo que no he mencionado es que las experiencias suelen ser enormemente gratificantes, pues porque cualquier situación de estrés, y las experiencias cercanas a la muerte lo son, las experiencias místicas también lo son, cualquier situación de estrés genera una cantidad enorme de endorfinas, que son sustancias que el cerebro produce como analgésicos, porque si no las produjese, los corredores de maratón y los atletas de alto rendimiento, alpinistas, etcétera, nunca podrían realizar los esfuerzos exhaustivos que hacen. Sí, por el dolor que produce el ácido láctico en la musculatura. Y por tanto, el cerebro produce sus propias sustancias para mitigar el dolor y que podamos realizar esfuerzos extraordinarios. Y cuando en cualquier situación de estrés, y estas, como he dicho, las experiencias místicas y las experiencias cercanas a la muerte lo son, se produce una cantidad enorme de endorfinas, de manera que la persona se siente en una alegría, como he dicho antes, extraordinaria, una bienaventuranza, una felicidad tremenda, ¿no? Siempre y cuando no se estimule demasiado la amígdala, porque entonces se accede al infierno y no al cielo, al reino de los cielos. Bueno, al señor Rubia ya le he hecho antes de entrar aquí una pregunta, y del curso del año pasado, pues también le hice unas preguntas y sabe un poco por lo que yo he cogido su libro. Y además la pregunta ahora mía va un poco también dirigida a usted, por lo que ha hecho de comentario del libro. Yo ahora mi pregunta que le hice al señor Rubia, yo soy militar, he estado en la división de inteligencia en el análisis de contenido de lo que se llama la guerra psicológica. Entonces yo ahora mi pregunta es la siguiente. Lo que usted ha leído del libro lo que yo voy a leer y de lo que oí de usted, ¿podemos decir que tienen cerebro espiritual lo que están haciendo los mujahidines, asesinando, quemando a los bitos? O sea, una deformación de la religión musulmana, que no es exactamente así. El cerebro espiritual, sería muy interesante analizar el cerebro espiritual de esas personas, pero para mí, que es lo que le comentaba al señor Rubia, quizás sería más interesante para mí estudiar el cerebro espiritual, pues, de nuestros jefes, de nuestros presidentes, de los presidentes del gobierno, que cómo se pueden enfrentar a esa situación. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, como he dicho antes, la espiritualidad, tenemos una predisposición genética, pero hay personas menos espirituales que otras. Sin duda, estas personas que cometen esas barbaridades o tienen una espiritualidad muy reducida o son directamente psicópatas que no tienen empatía ninguna con los seres humanos, ¿no? Hay psicópatas que no sienten nada cuando asesinan, no sienten absolutamente nada. Ahora, me ha llamado la atención lo que dice, deformación de la religión musulmana. Si lee usted el Corán, se dará cuenta de la enorme cantidad de suras que están dedicadas a la violencia contra el infiel. Así que, pero no hace falta leer el Corán, puede leer la Biblia, le va a ocurrir exactamente lo mismo. Si no, aquí tenemos un especialista. Deuteronomio, Levítico, Samuel, escoja lo que quiera y se dará cuenta de que ahí se matan mujeres, hombres, mujeres, niños, animales domésticos, y no dejar piedra sobre piedra. Y eso se hace muy a menudo porque Yahvé, el Dios de la Biblia del Antiguo Testamento, pues yo no sé, pero era una cosa terrible ese señor. Es decir, no tenía compasión con nadie. Aquellos que los consideraban infieles, entre comillas, entonces no se decía eso, en la Biblia no se dice infieles, pero más o menos que no comulgaban con los hebreos, pues eran aniquilados simplemente, pero aniquilados con todas las consecuencias. Es decir, ni el Corán está exento de violencia, ni la Biblia está exenta de violencia. La única diferencia con nosotros es que el cristianismo, o como quieran llamarle,
es más antiguo. Hay una diferencia de muchos siglos entre una religión y la otra. Y los países musulmanes están viviendo lo que nosotros vivimos a lo mejor en la Edad Media, matando brujas, eliminando herejes, etcétera, etcétera. O las guerras religiosas en Europa. Es decir, que hay que tener mucho cuidado, hay que ser rigurosos. Y si nosotros le echamos la culpa a la violencia en el Corán, también hay que tener en cuenta que, naturalmente sin aprobarla, por supuesto que no, las barbaries que se están cometiendo, pero hay que tener también en cuenta la historia para darse cuenta de que están retrasados en varios siglos estas personas, estos musulmanes que ahora se levantan cabeza y que gritan por la guerra santa. Están retrasados varios siglos. Nosotros también la hemos padecido, hace varios siglos, pero la hemos padecido también. Claro que si me pregunta que dónde está en el cerebro esa, pues no lo sé. Y además no creo que se dejen investigar. No estaría mal hacer un análisis del cerebro de estas personas, sí, sin duda. Y encontraríamos cosas importantísimas, sí. Pero ya digo, no hace falta marcharse a Medio Oriente. Aquí los psicópatas que han asesinado no sienten nada. Las personas que salen, que han sido liberadas de la cárcel de manera equivocada, a mi entender, y seguro que a la suya, han dicho, pues que me encierren otra vez porque yo volveré a matar, sin el más mínimo miramiento. El psicópata no tiene empatía, le falta algo en el cerebro. Por supuesto, le faltan probablemente neuronas espejo, etcétera, como hoy se conoce, que son las que generan la empatía y que sirven para colocarse en la piel de los demás. A ellos no les importa porque no les importa el otro. El otro no, ellos no sienten nada, absolutamente nada. Sí. Hola. Bueno, usted ha estado insistiendo mucho en la cuestión, quizás dentro del corte sociobiológico, ¿no?, de que la espiritualidad sería una cualidad del cerebro que estaría orientada hacia la supervivencia del individuo. Y así un poco justificaría quizás que siga existiendo, ¿no?, a pesar de toda la evolución. Sin embargo, yo creo que la espiritualidad también se manifiesta en muchas ocasiones como un abandono total del cuerpo, en el sentido de que muchos de los grandes místicos que han sufrido, por ejemplo, pues proceso inquisitorial, no les importaba morir por esa creencia. Hemos estado hablando un poco aquí de los yihadistas. Existe ese fenómeno también de la autoinmolación, en el cual también el individuo se sacrifica por unas ideas espirituales o por una sensación espiritual. Decía también, yo creo que Luis Cencillo, de una manera quizás un poco provocadora, que el hombre es el único animal que prefiere una muerte con significado a una vida sin él. Entonces, ¿cómo encajaría la espiritualidad con esta cuestión también de la inmolación? ¿No iría un poco en contra de la idea de supervivencia? Son todos temas muy difíciles. Yo, como me ha dicho mi amigo Antonio, al final del libro yo cito toda una serie de teorías sobre el origen de la religión, etc. No hay un consenso, no hay ninguna, a mí no me satisface ninguna, esa es la verdad. Hay, quizás las que se acercan más son aquellas que provocan la cohesión de la comunidad y del grupo, ¿no? A través de los rituales, etcétera, etcétera, y a través de la religión, pues se produce una cohesión del grupo. Luego, también hay otro tema importante, y es que las personas religiosas se reproducen más que las que no lo son. Y eso es muy importante porque, a fin de cuentas, en la evolución, aquellos que se reproducen más son los que ceden los genes a la descendencia. El que no se casa y no se reproduce, pues el pobre, sus genes se mueren en ese momento, ¿no? Es decir, sí, hay toda una serie de datos que apoyan la posibilidad de que sea la supervivencia la responsable tanto de la espiritualidad como de la religión que se construye sobre ella. Ahora bien, con el suicidio, naturalmente eso no tiene ningún sentido. Las personas que se suicidan por motivos... bueno, los místicos no se han suicidado ninguno. Es más, los han suicidado algunos de ellos. Por ejemplo, a los místicos sufís ha habido también muchas víctimas, y a la pobre de Santa Teresa y San Juan de la Cruz no los cogieron de milagro porque estaban ya señalados por la Inquisición, ¿no? Es decir que, aparte de que, claro, los místicos tienen también otro problema de cara a las religiones establecidas, y es que ellos llegan a acceder a la segunda realidad sin intermediarios, y eso a las iglesias establecidas no les gusta nada, y por eso los han perseguido.
Porque se pone en contacto con Dios sin que yo sea. El sacerdote se siente burlado. La jerarquía eclesiástica dice, pero ¿esto qué es? Entonces, ¿para qué estoy yo aquí? Y por tanto los han perseguido siempre. Ahora bien, el suicidio es otra cosa. El suicidio puede tener una base orgánica. Se sabe, por ejemplo, que hay una falta de serotonina. Me está ayudando mi hija. Una falta de serotonina se ha demostrado en muchos suicidas, ¿no? Es decir, que tiene probablemente una base orgánica. Ahora bien, los que suicidan por ideología, ese es un tema, a mí me apasiona el tema de las ideologías, porque además no aprendemos nunca. Estamos volviendo otra vez a ideologías que han resultado en el siglo pasado un auténtico desastre. El nazismo, bueno, el nacionalsocialismo, el estalinismo, y tantos ismos, y ahora el catalanismo, el vasquismo, ¿no? Es decir, que son ideologías en donde la gente está dispuesta a cualquier cosa en favor de una idea. Este es un tema realmente apasionante. A mí me gustaría escribir algo sobre ello, porque las ideas, la gente muere por las ideas, efectivamente. Son más importantes que la propia supervivencia. Tiene narices la cuestión, ¿eh? Tiene narices. Es decir, se pueden inmolar las personas en favor de una idea que tampoco tiene ninguna prueba de que exista, por ejemplo. ¿Quién tiene una prueba de la existencia del más allá? Y sin embargo la gente puede morir por el más allá, o vivir una vida aperreada por un más allá que no sabe si existe. Tiene narices la cuestión. A mí me parece una de las cuestiones más importantes que se pueden plantear desde el punto de vista cerebral. ¿Cómo es posible que las personas puedan morir por una ideología cuya base no se conoce? No se tiene ninguna prueba experimental de su existencia. Es realmente... no tengo palabras para definir esta historia. Así me parece interesantísimo. Y a mí las ideologías siempre me han apasionado, entre otras cosas porque después de estar 24 años en Alemania, todavía no sé cómo pueden justificar el Holocausto. No lo entiendo. Y cómo haya personas en Amanecer Dorado, en Grecia, o el Pegida en Alemania, que niegan el Holocausto. En Estados Unidos también niegan el Holocausto. Es decir, con la ideología se puede permitir absolutamente todo. Negar que hoy es miércoles, iba a decir jueves, con lo cual podíamos negar, o que hace mucho frío en la calle. No importa nada. La ideología domina al ser humano. Es un virus, es una especie de parásito que entra en la mente y la trastorna completamente, pero la trastorna hasta el punto de que lo lleva a la muerte. Tiene narices la historia. A mí eso me subyuga. Sí, Pati. Espera un momento que te van a poner el... Solo quería mencionar que también hay fanáticos ateos, como los marxistas, los comunistas, que es lo mismo, que matan a los religiosos, los místicos. Por supuesto que hay fanáticos en todos los tipos, en todos los estamentos de la sociedad. Sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo que decir antes de nada que no soy un científico positivo. Cultivo las ciencias humanas y una particularmente crítica, que es la economía aplicada y, bueno, concretamente, y con perdón, la hacienda pública y el derecho fiscal. Bueno, dicho esto, sí quería aclarar. Te hemos admitido de milagro. No, porque me ha admitido, gracias a mi amistad y admiración de muchos años, al doctor Rubia. No, pero yo he anotado muchas cosas y no las voy a poder explanar todas, naturalmente, pero sí, me ha parecido una primera cuestión dirigida al director de la editorial, ¿no? Me ha parecido que insinuaba, no sé si consciente o inconscientemente, al hacer hincapié en que esta editorial es canal de distribución de cuestiones religiosas, pero no, diríamos, no confesionales, no de parte de una religión concreta, porque las hay, todos conocemos muchas, que tienen esa vocación específica, por ejemplo, en el ámbito, en un país como el nuestro, del cristianismo, del catolicismo, ¿no? Editorial Real, por ejemplo, Cristiandad, etcétera, etcétera. Bueno, que quiere mantenerse distante de esa posición. Eso parece insinuar como si hubiera una cierta incompatibilidad entre profesar una fe religiosa y ser capaz de hacer un análisis científico de una realidad. Y eso es una cuestión que yo creo que se considera ya suficientemente superada, la incompatibilidad entre fe y razón.
Eso era por una parte. Segundo, que efectivamente, y yo de este tema, por supuesto, midiendo tímidamente mis pobres armas con las eficaces armas del doctor Rubia desde hace algunos años, muchas de las cosas que ha dicho se las he oído en otras ocasiones, pues creo que todo esto no es incompatible con algo que es el punto de arranque, desde el punto de vista racional, de la religiosidad, que es, ante el mundo que nos rodea, es la hipótesis del creacionismo. Aquí se ha dicho, no recuerdo bien quién, que la hipótesis de Dios no es postulable. Yo creo que sí, que precisamente nos estamos planteando desde el misterio, que en definitiva es la religión, está provocándonos continuamente a jugar con la hipótesis de Dios. Porque se me ocurría en un momento de la intervención del conferenciante, que ha aludido al Evangelio de Santo Tomás, un nuevo Evangelio, porque si parece que, como ya le he oído en otras ocasiones, que todo comienza y termina en el cerebro, pues cabría hacer una especie de remedo del Evangelio de San Juan. En el principio era el cerebro y el cerebro era Dios. Yo creo que antes tiene que haber algo del propio cerebro que genera esta espiritualidad o que tiene íncita esta espiritualidad, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, creo que vendría muy a cuento en la dirección que señalaba el conferenciante la afirmación de San Agustín cuando expresa en las confesiones: Señor, te buscaba por todas partes y estabas dentro de mí. No sé si esto confirma un poco lo que antes decías, Paco, ¿no? Sí, sí. Bueno, y para terminar, son algunas cosas que sí me interesaba. Sí, claro, esa incompatibilidad entre fe y ciencia, pero si la historia de la ciencia está cuajada de científicos con una profundísima fe, concretamente cristiana, concretamente católica, ¿no? Empezando por Newton, ¿verdad? No católica, pero esto es un hecho también, ¿no? Bueno, hay algunas cosas más que economizo por no asumir más tiempo, y muchas gracias por la atención. Muy bien, por mi parte, efectivamente es posible desarrollar una labor científica con plena neutralidad científica, es decir, con pleno respeto por las normas del mundo académico, y que ello sea absolutamente compatible con profesar unas creencias. Prueba de ello es que muchos de nuestros autores son creyentes. Cojo ahora la solapa del libro, repaso el catálogo. Lluís Duc es monje benedictino de Montserrat, Félix Torralba es un intelectual católico, Abdelmumin Aya profesa el Islam, es musulmán, Ramón Mario Nogués es un sacerdote católico, José Tamayo es un conocido intelectual católico, etcétera, etcétera. Es decir, no, en ningún momento excluimos a ningún autor por sus creencias. Yo creo que un autor puede ser católico, puede ser musulmán o hindú o lo que sea, y trabajar con plena neutralidad académica y sin que sus creencias contaminen para nada su trabajo. Lo único que nosotros no hacemos es el libro donde el católico se dirige exclusivamente a su comunidad de fe. Que esto también ocurre y es muy legítimo, pero nosotros esto no es nuestra vocación. Mi vocación es que el autor, sea católico, sea musulmán, sea ateo, sea lo que sea, se dirija a toda la comunidad lectora. Esto es lo que nosotros como editores nos sentimos vocacionados a publicar. Responderte, Leopoldo, sobre la fe y la razón no voy a entrar porque eso sería muy largo discutir. Pero en fin, la hipótesis, me has dicho, la hipótesis de Dios no es planteable. Yo jamás he dicho eso. Yo solamente digo que la hipótesis de Dios o la hipótesis del alma y cualquier otra entidad metafísica, desde el punto de vista científico, no son hipótesis, porque no pueden ser ni rechazables ni confirmables, siguiendo al filósofo austriaco Karl Popper. Él decía, hipótesis científicas son solamente aquellas que se pueden confirmar o rechazar. Si no se pueden rechazar ni se pueden confirmar, pues entonces no son hipótesis científicas. Entonces yo escribo no escribo como Francisco Rubia, yo escribo como científico. Y por tanto, esas hipótesis yo no las considero, porque no son hipótesis científicas. Con respecto a lo que decías en el principio, yo en una conferencia dije que en el principio era la acción, no era el verbo, sino la acción, porque el cerebro sin acción no existe. Y ponía el ejemplo de aquellos animales que se fijaban en las rocas y se absorbían su propio cerebro porque ya no se movían. Es decir, que para tener cerebro hace falta tener la posibilidad de moverse. Si un animal no se mueve, no tiene acción.
Por tanto, al principio está la relación. Y con respecto a San Agustín, no lo he citado, pero lo cito en el libro, en la clásica cita de noli forasire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas. Es decir, no entres, no te vayas fuera de ti, entra dentro de ti, en el interior del hombre o en el hombre interior, como quiera, está la verdad. Está diciendo exactamente lo que has dicho tú en una frase más corta, pero él lo repite. ¿Por qué? Porque llega a la conclusión que el libro también llega. Que si tenemos realmente para el creyente, si existe Dios, está en el cerebro emocional, no tiene más remedio. Pero ya antes mencionaba yo el reino de los cielos y he puesto una serie de ejemplos. Dentro de nosotros, no fuera. Todas las religiones lo dicen. Lucas 17, 21. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Lucas 17, 21. No, pero tú lo citas también. Sí, es exacto, pero eso no puede interpretarse así. De ningún modo. No, porque primero es que el griego lo permite, pero también permite otra interpretación que está absolutamente, aquí sí que podemos discutir un momento, si es que la concurrencia me da permiso. Vamos a ver, Lucas 17, 21 es un momento en el que Jesús se dirige a los fariseos, con los que acaba de tener una inmensa bronca. Y les dice, no andéis buscando acá, porque el reino está, aparentemente, dice el texto griego, en mesos es medio, huimón, de vosotros, en medio de vosotros. Entonces, la traducción desde la Vulgata es en medio de vosotros. Pero es que el en, aquí, es imposible que signifique en medio de vosotros, porque Jesús no puede haber dicho a sus enemigos mortales, por hipótesis, que son los fariseos, que el reino de Dios está dentro de ellos. Si realmente lo que ha dicho Jesús en todo el Evangelio es que el reino de Dios no está dentro de los fariseos, hipócritas, etc. No me meto en la realidad de lo que dice Jesús, sino en la argumentación de Jesús y en tal como lo presentan los evangelistas. Ahora bien, ese en es un en que se llama dativo instrumental y hay miles de casos de en dativo instrumental en griego, pero que se olvidan totalmente. Y la frase lo que dice es, el reino de Dios está a disposición también de vosotros. Eso es lo que quiere decir esa frase. Todo lo contrario sería fundar una exégesis que tú ya tienes miles de argumentos para defenderla sobre un texto que hoy unánimemente se entiende de esta manera en la exégesis. Es decir, no es por llevarte la contraria, sino, insisto, tú tienes 1000 argumentos, entonces no saquemos ese texto. Sin embargo, el texto de Tomás Gnóstico está muy bien visto. Y es exactamente eso. Porque ese texto podríamos precisar si es Pseudo Tomás, filósofo israelita, o Tomás gnóstico, como normalmente se le suele decir, casi nadie le llama Santo Tomás, como tú reverentemente lo llamas, pues evidentemente pertenece a una ideología gnóstica, que eso sí que lo has señalado, donde por hipótesis lo que se pretende es la fusión del yo con la divinidad. Por lo tanto, tu argumento es totalmente correcto. Ahí sí, es totalmente correcto. Ese texto dice exactamente, y leído por los lectores a los que iba dirigido, lo que tú dices. Bueno, pero en términos generales, muchas religiones dicen que hay que entrar dentro de uno mismo para acceder a la divinidad. Buda lo dice claramente también. Nosotros somos todos Buda, lo llevamos dentro, pero no lo conocemos, no lo sabemos. Es decir, que la tendencia es clara a indicar que si queremos acceder a la segunda realidad, sea para entrar en contacto con la divinidad o sea en términos generales, hay que entrar dentro y hay que eliminar la conciencia egoica, dualista, lógico-analítica. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Total. ¿Me permites? Sí, hombre, claro. Dice el texto, la neurociencia
no busca a Dios en sus estudios sobre este tema, sino las fuentes de la espiritualidad en el cerebro. Conceptos como Dios o alma no son hipótesis científicas, ya que, siguiendo al filósofo austriaco Karl Popper, no son ni demostrables ni falsables. Creo que el argumento es totalmente conclusivo. Yo dije postulable, pero vamos, el argumento es totalmente conclusivo. Es decir, la ciencia como ciencia no niega a Dios, en absoluto. Lo mismo que el estudio de la religión primitiva y el cristianismo, cuando estudia el Nuevo Testamento, no niega por principio la inspiración, sino que prescinde totalmente de la inspiración, porque si abordara el texto desde el punto de vista de la inspiración, y ahora aterrizaré, naturalmente se coartaría y no podría aplicarle los métodos de estudios histórico-literarios y crítico-literarios que son necesarios para entender un texto de hace 2000 años. Del mismo modo, si la ciencia, que intenta explicar el mundo tal como lo percibimos, postulara a Dios, ya que es una hipótesis no falsable, desde ese mismo momento dejaría de ser ciencia o filosofía y pasaría a ser teología. Sin más. Bueno, ¿por qué escribo esto? ¿Por qué he escrito esto que ha citado Antonio? Pues por una razón, porque hay neurocientíficos que hablan de God Spot, la mancha divina, o el módulo divino, o no sé qué historia, como si la neurociencia estuviese buscando un módulo de Dios, o Dios en el cerebro, etc. Eso no es la tarea de la ciencia. La ciencia no puede meterse en esas cosas. Ahora sí, lo que sí ha hecho es tratar temas, y está tratando temas de la misma forma que está tratando los temas de la moralidad, o los temas de la libertad, o los temas del yo, etc., que pertenecían tradicionalmente a la teología en primer lugar y luego a la filosofía. Entonces, hay mucha gente que ofrece resistencia. ¿Por qué? Pues porque dicen que eso no son temas de la ciencia. ¿Cómo que no son temas de la ciencia? Si todo es el cerebro, si todo lo produce el cerebro, ¿cómo no vamos a estudiar eso? Pues lógicamente tenemos que estudiar la espiritualidad como he dicho antes, una facultad mental incluso. ¿Cómo no vamos a poder estudiar la espiritualidad? ¿Cómo no vamos a poder estudiar la moralidad si cada vez hay más argumentos que indican que hay animales que nos han precedido en la evolución que tienen también reglas morales, como por ejemplo los chimpancés? Es decir, que cuando infringen las leyes de la moralidad que ellos mismos se dotan, por así decirlo, el que la infringe lo castigan, lo mandan al ostracismo, lo aíslan, lo mandan a la muerte, porque a fin de cuentas un chimpancé solo en la selva está destinado a morir sin remisión. Y hay muchas otras cosas, la compasión, la solución de los conflictos, etc. Hay toda una serie de normas que indican que probablemente la moralidad tenga también una base innata en el cerebro, y luego después la cultura moldea todas esas normas morales. Las normas morales no son innatas, porque tenemos normas morales, por ejemplo, en contra del incesto, y sin embargo los faraones se casaban con sus hermanas en Egipto. Tenemos normas morales que condenan la homosexualidad. Acabo de leer que el ejército islámico ha lanzado a los homosexuales de un 6º piso y luego después, si no morían, los asesinaban, los ametrallaban en el suelo. Es decir, y hay otras culturas en donde la homosexualidad está permitida. Lo estuvo, por ejemplo, en la Grecia antigua, sin ir más lejos, pero hay también una existencia en el norte de África, etc. Es decir, las normas morales no, pero sí una cierta tendencia a la moralidad que muy probablemente han generado aquellos animales que viven en comunidad. Entonces, a mí me parece normal, no solamente normal, sino necesario, que entremos desde el punto de vista de la neurociencia a tratar temas tan importantes como, por ejemplo, la espiritualidad, no la religión, repito, la espiritualidad, que es lo que se trata el libro, sobre la que la religión está construida, sin duda, la espiritualidad, la libertad, el yo, la moralidad, etcétera, y todos estos temas que van a cambiar, y siempre lo repito, van a cambiar
la imagen que tenemos de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Porque la realidad, por ejemplo, es algo que nos llama mucho la atención, es contraintuitivo decir, por ejemplo, los colores no existen, los olores no existen. Y yo repito siempre el ejemplo del obispo George Berkeley, al que los discípulos discutían, si cae un árbol en el bosque y no hay nadie presente, ¿se oiría algún ruido? Y discutían eso. Naturalmente que no se oiría nada, porque no había nadie que sintiese nada, ese ruido. El ruido lo crea el cerebro que está escuchando. Los sentidos son absolutamente neutros. Lo único que hacen es traducir un tipo de energía en energía eléctrica, que es el único lenguaje que entiende el cerebro. Pero todos estos potenciales eléctricos que surgen de la vista, del oído, del gusto, del olfato y del tacto, son todos exactamente iguales. Entonces la pregunta es, ¿cómo diferencia el cerebro los olores de los sonidos, de los gustos, etc.? Es la corteza cerebral, es el cerebro el que recibe esos impulsos y atribuye los colores. Algo que es antiquísimo. Lo decía Descartes, las cualidades secundarias no están en los objetos. Lo dice Giambattista Vico, un filósofo napolitano del siglo XVIII. Si los sentidos son facultades activas, viendo creamos los colores, degustándolos creamos los gustos, oyendo creamos los sonidos, etcétera, etcétera. Y el frío, el calor al tocar. Es decir, es muy antiguo esto, pero es contraintuitivo, nos llama mucho la atención y la gente no lo traga tan fácilmente. Entonces, a mí me parece importante tratar estos temas porque van a generar una resistencia, como siempre se ha generado en la historia de la ciencia, cuando se tratan temas que van en contra de nuestra propia intuición y de nuestro propio sentido común. Todos estos temas son contraintuitivos, como dicen los ingleses, y a mí me parece importantísimo hablar de ellos y que la ciencia se encargue de ellos para poder prever, y por eso me dedico yo a la divulgación científica desde que abandoné el laboratorio, para prever la posibilidad de que se genere una resistencia entre la población en contra de estos estudios. Pero me parece importantísimo, me parece mucho más importante que encontrar si hay agua en Marte, saber cómo funciona nuestro cerebro, del cual no sabemos prácticamente casi nada. Me permite también, 2 veces se dice en el libro, 2 veces se insiste en que la espiritualidad no es en absoluto algo trascendente, ni mucho menos patológico o patógeno, nada de eso. Y le leo lo que pone en la página 43, que es iluminador. Discute si las estructuras mentales son fruto de la evolución o si son fruto de Dios, como hemos dicho, que las ha puesto ahí para que con el tiempo llegara el ser humano a conocer lo divino. Y se defiende como hipótesis científica la postura, a saber, que estas estructuras han sido creadas por la evolución y ellas son las que han generado la creencia en seres espirituales como un producto accesorio de otras funciones ligadas al cerebro emocional. Y dice, y en este caso, la espiritualidad, y aquí voy, resulta ser una facultad mental como cualquier otra. Si la facultad mental, o mejor, si la espiritualidad es una facultad mental como cualquier otra, es evidente que la espiritualidad es objeto de la ciencia. Muchas gracias. Con respecto a la creencia de seres espirituales, yo me remito, por ejemplo, a Edward Tylor, es un antropólogo del siglo XIX. Ese señor decía que nosotros vemos seres espirituales durante los ensueños, y que es lógico, vemos personajes fallecidos, vemos todo tipo de personas, de espíritus, no sé qué, y claro, lo lógico es que el ser humano tenga la creencia en la existencia de seres espirituales que están durante los ensueños. Lo que siempre llama la atención, en el libro me parece que también lo hago, no sé si exactamente, con estas palabras, lo que llama la atención es que cuando nosotros soñamos, ¿no? Y lo he dicho antes, cuando nosotros soñamos, todo lo que vemos durante los ensueños lo atribuimos al cerebro. Probablemente porque la educación así nos han enseñado nuestros padres, esto es el fruto del cerebro, el cerebro está naturalmente trabajando sobre sí mismo, porque claro, no tiene estímulos externos y por tanto está ideando sus cosas por sí mismo. Pero sin embargo, cuando tenemos una experiencia mística, los seres espirituales que aparecen en estas circunstancias, en esta segunda realidad,
se atribuyen al exterior. Y eso es lo que me llama la atención. Porque si el origen es el mismo, y durante el sueño o el ensueño está el cerebro emocional activo, todas las fases oníricas dependen del cerebro emocional, como se sabe. Cuando en el ensueño está el cerebro activo, se producen seres espirituales, eso es fruto del cerebro. Pero cuando está el cerebro activo en las experiencias místicas, los seres espirituales están fuera de él. No, hombre, no. Y eso no tiene nada que ver con las creencias. No tiene nada que ver. Hay que decir de una vez por todas, a origen igual, o causas iguales, resultados iguales. Si yo activo estas estructuras del cerebro emocional durante el ensueño y me produce seres sobrenaturales, y lo hago durante la experiencia mística y me produce seres espirituales, pues están ambos fuera del cerebro, son productos cerebrales. Y eso no tiene nada que ver con las creencias. Porque, repito, para el creyente, siempre, siempre, cualquier hecho científico lo interpretará de acuerdo con sus creencias. Y la interpretación, lo he dicho antes, el creyente dirá, estas estructuras están ahí para que nosotros lleguemos a conocer la divinidad. Porque si no estuviesen, las personas que no nacen sin cerebro no conocen a Dios. ¿Cómo van a conocer a Dios? Es que no saben de nada. Sin cerebro no hay nada, nada. Y a eso tenemos que acostumbrarnos. A atribuir al cerebro las cosas que le corresponden y no a agentes externos de fuera. Seamos o no creyentes, no tiene nada que ver, nada que ver. Lo vamos a tener que dejar aquí. Antes de despedirnos, quería solamente recordarles un par de cosas prácticas. Tienen en su asiento una hojita que les hemos dejado para aquellos de ustedes que quieran estar informados de lo que vamos publicando en Fragmenta Editorial. Nos pueden dejar los datos y una vez cada mes o 2 meses enviamos un correo electrónico con las novedades que hemos publicado. Lo pueden dejar aquí fuera. Y por último, sepan que también aquí fuera, a la salida, hay los libros, el libro que hoy presentamos a su disposición. Francisco Rubia está a disposición de ustedes para firmarles su ejemplar. Muchísimas gracias y hasta la próxima.